Bueno, la redacción del periódico Zócalo nos preparó estas láminas para que usted entienda un poquito más y desglosamos cuáles son los beneficios de esta reforma laboral. Aquí vienen datos interesantes de las vacaciones que se otorgan en México. Por ejemplo, la ley actual al primer año establece como obligatoriedad 6 días de vacaciones, al segundo 8 días, puesto que se van sumando 2 y así sucesivamente. Es decir, en el tercer año usted ya tendría 10 días de vacaciones, en el cuarto año 12 días de vacaciones, del 5 al noveno año usted gozaría de 14 días de vacaciones. Si usted logra alcanzar de 10 a 14 años laborados, usted va a gozar entre esos 10 y 14, 16 días de vacaciones. Luego se suman otros 2 más cuando usted alcance los 15 años laborados, de los 15 a los 19 años. Otros 2 más cuando usted alcance entre los 20 y 24 años laborados. Otros 2 más, es decir, se alcanzan los 22 días de vacaciones cuando usted esté entre su año 25 y 29 como empleado de algún negocio. Luego, el tope es hasta 24, cuando usted tenga o esté en el curso del 30 al 34. Y, por ejemplo, según esta reforma, pues desde el primer año se contemplan ya 12 días de vacaciones, en el segundo año se contemplarían 14, en el tercer año 16, cuarto año 18, en el quinto año 20. Y bueno, desde el 6 hasta el 10 ahí se estabiliza, del 6 al 10, 22, del 11 al 15, 24 días, de 16 a 20 años, 26 días, de 21 a 25 años, 28 días, y de 25 a 30 años, 30, ya por último de 31 años a 35, 32 días de vacaciones. Y fíjate que me encontré con un dato bien interesante, Sergio. Así es. Porque estaba revisando una información que coloca El Economista en su página y señala que a comparación de países como Brasil o como Panamá, en México equiparar a esa cantidad de días que podemos acceder de vacaciones, pues nos tomaría alrededor de 45 años para equiparar los días que en Brasil y en Panamá les dan por un solo año. Ajá. Y ya me puse a revisar cuántas vacaciones les dan a los brasileños y a los panameños desde su primer año. Les dan 30 días con goce de sueldo. Entonces, comparando, sí estamos demasiado pobres. Así es, esto me lo comentaba antes del inicio de este espacio de noticias el abogado laboralista José Moreno Reina, con quien ya establecimos contacto para que nos pueda explicar dudas que tiene nuestra teleaudiencia. Buenas noches, José Moreno. Gracias por recibir esta llamada. Sergio, como siempre, a tus órdenes, es un gusto estar en tu programa. Para servirte. Sí, muchas gracias. Fíjate que nos están cayendo muchas preguntas. La gente tiene ciertas dudas. Mira, por ejemplo, nos dicen, ¿lo de las vacaciones aplicará para los que tenemos contrato sindical? Esa es una pregunta muy importante, tomando en consideración que pues esta es una zona industrial y que muchas de las empresas tienen un contrato colectivo de trabajo. Así es. Sí, mira, decirte antes de contestarte, la reforma que se acaba de aprobar hoy en el Senado debe regresar a la Cámara de Diputados, que es donde se decreta su inicio de vigencia y luego a partir de su publicación. Esta reforma aparentemente en el transitorio dispone que entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2023, pero tiene la posibilidad, porque está medio ambigua la redacción, de que si no se publica el 1 de enero del 2023, iniciará su vigencia a partir de la fecha en que sea publicada. Quiere decir que puede ser yo creo que va a ser a partir del 1 del 2023, pero si no es así, podrá ser publicada en cualquier otra fecha. ¿Por qué te lo comento? Porque una vez que sea publicada y decretada la fecha de obligatoriedad de esta reforma, va a aplicar para todos los trabajadores que tengan antigüedad acumulada en sus puestos de trabajo. Quiere decir que si en un contrato colectivo
hay una condición inferior a lo que establece la nueva reforma, tendrá que adecuarse a lo establecido en la nueva reforma. Quiere decir también que si en un contrato colectivo hay una prestación muy superior a lo que establece la reforma, va a prevalecer la condición mejor para el trabajador. Pero no sé si con eso queda aclarado. O sea, si tú tienes 16 años a la fecha de inicio de vigencia de obligatoriedad o inicio de vigencia de la reforma, te va a aplicar la reforma porque es una ley federal que aplica en toda la República. Además, el asunto es beneficiar al trabajador y no perjudicarlo, ¿verdad? Hay un tema que me gustaría comentarlo, que creo que va a ser muy comentado por la aplicación, Sergio. Mira, como bien dice ahorita la compañera, la Ley Federal del Trabajo establece actualmente un número de días y una prima vacacional. La ley establece como prima vacacional el 25%, de 6 días del primer año, de 8 días del segundo año y así sucesivamente, como ya lo mencionaron ustedes. ¿Qué va a pasar con esa prima vacacional? Porque si la ley establece el 25% sobre 6 días, ¿qué va a pasar ahora que se suben a 12 y luego a 14? Va a seguir aplicando ese 25% ahora sobre 12, sobre 14, sobre 16. Bien, hay contratos colectivos que tienen hasta un 80% de prima vacacional sobre 6 días. Al cambiarla a 12 días, la pregunta lógica es, oye, ¿sigue aplicando ese 80%? Hay dos posibles respuestas. La primera es sí. La segunda es que el patrón con el trabajador coincidan o sean conscientes en que el 80% convenido en un contrato sobre 6 días permanece y el 25% que establece la ley será por los días excedentes que autoriza la reforma. No sé si me expliqué. Ok. Tengo una duda, Sí. Pepe Moreno. Sí. Por ejemplo, mira, en la tabla aquí aparece, Sí. para los trabajadores que tenemos entre 15 Sí. y 19 días, estarían Sí. gozando de años, perdón, Sí. estarían gozando de 18 días de vacaciones En la ley actual. en la ley actual. Ajá. Pero si entra en vigor la siguiente, Sí. aparecen 26 días. 24. Es decir, yo... 24. 24, exactamente. Sí. Para el caso de los que no tenemos un contrato colectivo de trabajo, es decir, ¿también gozaría de esos beneficios en automático? Sí, así es. Así es. Sí. Entrando en vigor, te haces acreedor a ese número de días por esos años de servicio de antigüedad. No es para los nuevos trabajadores, ¿verdad? No. Es que aquí no es propiamente una aplicación retroactiva, sino más bien es una disposición de orden público de carácter obligatorio para todos los trabajadores en el país. Ah, porque la duda estaba en el tema de la retroactividad. Sí, no. Aquí no es porque sí, no puede ser considerada como una aplicación retroactiva porque violentaría otro principio constitucional de igualdad de condiciones laborales para los trabajadores. O sea, no puede estar un trabajador con 16 años con unas vacaciones distintas a otro que tiene una antigüedad menor. Entonces, se trata de una disposición de orden público, de orden público obligatoria, nacional, que al entrar en vigor aplica para todos los trabajadores en la antigüedad que cursen al momento en que entra la vigencia de la ley reformada. ¿Y de dónde se recoge este modelo, Pepe Moreno? Porque ahorita comentaba Lucero, hacía un comentario de las condiciones laborales que existen, por ejemplo, en países como Brasil, que están van en la avanzada y nos llevan muchos años de ventaja. ¿Este modelo de dónde se recoge? Tú que tienes una gran experiencia y que pues obviamente eres un gran estudioso en la materia laboral. Muchas gracias. El origen de las vacaciones fue y de otras prestaciones fue un logro de la Constitución del 17 de México, en la que se establecieron condiciones mínimas para la ejecución del trabajo: jornada, salario igual, un salario mínimo,
una jornada máxima, prestaciones elementales como mínimos. El incremento de las vacaciones se debe a una evolución social que han tenido los gobiernos entre patrones y trabajadores, que han coincidido en que básicamente la productividad no está fijada en torno al número de horas que tiene un trabajador, que tiene un patrón a disposición de su trabajador. Vaya, la productividad, después de haberse realizado estudios bastante serios, no tiene una estrecha relación entre las horas a disposición del patrón con el porcentaje o el grado de productividad. De tal suerte, por ejemplo, que en países como Suiza, por ejemplo, o países como en Alemania, han venido bajando las jornadas de trabajo, aumentando los días de descanso. En otros se mantienen las mismas jornadas, pero se incrementan las vacaciones, porque han revisado que los estándares de productividad se han incrementado cuando han hecho estas modificaciones. A eso atiende. Okay. Y en México sí ha tenido esa evolución, solamente que no lo había tenido en la ley, lo han tenido en los contratos colectivos, porque los contratos colectivos tienen como finalidad un principio de progresividad en el bienestar. O sea, quiere decir que si la ley te habla de 6 días, el contrato colectivo va a ir progresando para tener un mayor número de días. Si la ley te establece 15 días de aguinaldo, la mayor parte de los contratos colectivos hablan de un mayor número de días. Entonces, sí ha evolucionado, sí ha evolucionado en México, pero no precisamente en la ley, sino en los contratos colectivos. ¿Qué ocurre con aquellos que los contratos colectivos son muy bajos, muy parcos, o sea, muy similares a los de la ley? Pues ahí no ha habido esa evolución. Okay. Licenciado, si bien esto a la larga es un beneficio para los empleadores, en este momento, ¿cuál ha sido, pues, a lo mejor lo que usted ha podido palpar, verdad? Si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Bueno, a la entrada en vigor de la ley, el acuerdo o desacuerdo poco va a importar, pero sí le debo decir que yo no creo que vaya a haber ningún problema en el país por esta reforma, porque es una tendencia internacional, es una tendencia internacional a reducir jornadas de trabajo, a aumentar días de descanso, porque están íntimamente vinculados con los estándares de productividad y sobre todo con los grados de felicidad o de bienestar del trabajador con su familia. Eso, el grado de felicidad. El grado de felicidad, exactamente. Sí. Yo creo que esa es la palabra clave. Fíjate que por ahí, en algunas ocasiones he escuchado algunas entrevistas. Carlos Slim propone que sean 4 los días laborables en la semana y 3 días de descanso. ¿Es factible aquí en México? Sí, pero no, en mi opinión, que es la de un simple ciudadano, la verdad, sí creo que sea factible, pero tiene que ser gradual. Okay. Porque los esquemas de productividad en la ley están fincados, obviamente, en la ley y en los contratos colectivos. Entonces, entrarlo de golpe sí podría generar una desestabilización. Ok. Pues muchísimas gracias, licenciado José Moreno Reina, por recibirnos esta llamada, esta entrevista, y pues bueno. No, Sergio, al contrario, siempre estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias por tomar en cuenta a mi persona para emitir una opinión. Estoy a tus órdenes. Muy amable. Hasta luego, buenas noches.